¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video, a seguir charlando de la selección argentina en tiempos de definiciones en el fútbol europeo, y prácticamente como modo de excusa vamos a hablar de dos de las grandes figuras que va a tener la final de la Europa League. En realidad no nos interesa tanto la final de la Europa League, sino vamos a hablar más que nada de Lautaro Martínez y de Lucas Ocampos, que hoy por hoy se puede decir que son los dos argentinos con mejor presente en sus clubes. Tanto uno como otro están viviendo la mejor temporada de su carrera y tienen muchísima proyección al futuro. Vamos a empezar a charlar un poquito de uno y de otro y de su adaptación al seleccionado argentino. La primera diferencia que vemos entre Lautaro y Ocampos es que Lautaro está en el comienzo de su carrera en Europa. ¿Qué significa eso? Que Lautaro está a nada de cumplir 23 años y Ocampos ya tiene 26. En la carrera de un futbolista, 3 años de diferencia. La verdad que es un espacio bastante importante. Lautaro llegó al Inter a cambio de 25 millones de euros en julio del 2018. Y Lucas Ocampos llegó al Sevilla en julio de 2019 a cambio de 15 millones de euros en estas grandes negociaciones e investigaciones, sobre todo, que hace Monchi, el director deportivo del Sevilla, que año a año trae una figurita que se convierte en un crack. Hoy esa figurita es Lucas Ocampos, que llega por 15 millones y tiene una cláusula de 70 millones. Los números de uno y otro hacen pensar de que pueden ser piezas claves en el seleccionado argentino, porque son dos jugadores que superan los 40 partidos por temporada, lo que significa que son dos habituales titulares y jugadores básicos en el esquema tanto de Conte como de Lopetegui. Y le han dado números a esto, le han dado estadísticas importantes porque Lautaro convirtió 21 goles y dio 7 asistencias. Lo que más sorprende es este último número, la cantidad de asistencias, pero creo que tiene que ver mucho Conte en la cantidad de asistencias que tiene Lautaro Martínez, porque es algo que se está repitiendo en varios clubes, en varios equipos, de no ser un 9 específicamente de referencia y esperar la jugada, sino ser parte de la construcción. Y en un equipo que juega con carrileros, lo que significa que por momentos en fase defensiva ese medio queda algo despoblado, porque esos carrileros pasan a una función de lateral, Lautaro también retrocede para que no sea tan larga la transición y se tome demasiado tiempo la transición para llegar a zona ofensiva, y se convierte, o él o Lukaku, en un jugador más enganche, más generador de juego. Creo que esto es un aporte de Conte al juego de Lautaro Martínez, que si bien lo traía en el gen desde Racing, porque le sabía a poco quedarse esperando la pelota, y con Lisandro López él hacía por ahí ese trabajo sucio para Lisandro en gran parte del partido. En otro momento lo hacía Licha. Con Lukaku encontraron esa conexión, que son dos 9 de áreas, dos 9 de referencia, pero que tienen ese anexo que hacen que el equipo pueda jugar con dos 9 de áreas. Y esto lo lleva a la selección argentina. Scaloni ha intentado en más de una ocasión y le ha salido bien poner a dos 9 de referencia, a dos 9 de área como son Kun Agüero y Lautaro Martínez. Pero son dos 9 que tienen ese anexo defensivo y de creación. Ese anexo importante para que la pelota llegue al área algo limpia. Algo que no le da al seleccionado argentino, por ejemplo, Icardi. Icardi es un 9 de empujar la pelota, de estar en el lugar indicado, en el momento preciso, para resolver a un toque. Lautaro y Agüero tienen esa diferencia con respecto al 9 de área, y por eso pueden jugar juntos con Messi detrás de ellos. Tanto uno como otro pueden hacer una fase defensiva de primera sombra a la salida del equipo rival para ya inquietar e incomodar la salida del equipo rival. Lo de Ocampos, creo que hay mucho mérito de Lopetegui, que creo que para mí se está convirtiendo en un grandísimo entrenador después de el error infernal que cometió en estar a 2 días de un mundial y anunciar que se iba a ir al Real Madrid al término del mundial. Falta de timing impresionante. Más allá de eso, y de que tiene que controlar los nervios Lopetegui porque no vi un entrenador sufrir tanto los partidos como él, le ha dado a Ocampos algo que parecía que ya no estaba en su cabeza, que era jugar por el sector derecho. Ocampos la temporada pasada jugó solamente 2 partidos
como extremo por derecha. Hoy la mayoría de los partidos que jugó en el Sevilla los ha jugado por derecha. Esto significa que abandona esa comodidad, si se quiere, de perfil. Ya no juega pierna cambiada para enganchar y definir, sino que va a estar más abocado al desborde y la asistencia. Por eso tenemos las 5 asistencias y 17 goles de Lucas Ocampos. Monchi, cuando lo trajo al Sevilla, no lo trajo para que haga goles. Venía a ser ese tándem que se convirtió con Jesús Navas por el sector derecho, que es infalible. De las mejores duplas que hay en la Liga Española a la hora de abarcar espacios y lastimar por una banda es lo que hacen Lucas Ocampos y Jesús Navas. Lo que le da Lopetegui a Lucas Ocampos es que primero le cambió la posición, pero es ambidiestro prácticamente Lucas Ocampos, le pega muy bien con las dos piernas. Pero al tener un jugador que ha sido extremo como Jesús Navas y que lo han reconvertido, mérito de Sampaoli, a lateral derecho, hay que dejarle un espacio para que pueda ir y venir y a poder hacer la banda. Lucas se convierte en ese extremo delantero media punta, pasa a ocupar esa posición tricuartista entre lo que sería el extremo derecho y el media punta, para poder estar más de cara al gol, más de frente al arco rival, y de esa manera también se ha convertido en uno de los goleadores que tiene el Sevilla hoy por hoy. El aspecto fundamental, además de la calidad de juego que tienen Lautaro y Ocampos, es que son dos jugadores con hambre. Dos jugadores que van a correr hasta el último segundo y van a colaborar con el equipo más allá de la función específica a la que están determinados. En más de una ocasión lo vemos a Lucas Ocampos llegar hasta la línea de Jesús Navas, casi como un lateral derecho, y el mapa de calor así lo indica. Lo de Lautaro con Lukaku lo decíamos, se reparten esas funciones, pero Lautaro tiene un jugador a 5, 6 metros, 7, 10 metros y lo va a ir a molestar, lo va a ir a perseguir. Son jugadores de morder y eso está bueno. No perder el hambre, tener este gen que lo veíamos con Carlos Tevez en su momento, con Mascherano también, el Cholo Simeone más atrás. Son jugadores que traen en su genética esto de que no me puedo quedar con los brazos cruzados. Hay que colaborar para que esto salga aún mejor. Y la verdad que es algo que se ve. Lo de Lautaro y lo de Ocampos en gran parte se han convertido en estos pedazos de jugadores por esto, por la actitud que tienen a la hora de comenzar un partido. Definirlo solamente como un delantero y como un wing derecho sabe a poco, por todo lo que aportan alrededor de esa función. Con respecto a la selección argentina, Lautaro es un titular ya hace tiempo en el seleccionado argentino, y Lucas Ocampos es algo que se sumó, un recurso que se suma después de la Copa América. Por eso tenemos que ver que solamente tiene 3 partidos en el seleccionado argentino Lucas Ocampos, y en esos 3 partidos ya demostró mucho de lo que hace en el Sevilla. Lo compartía en Twitter hace muy poquito, de que lo bueno de Lautaro y de Ocampos es que no hubo que darle tiempo de adaptación en el seleccionado argentino. Lo que veíamos en Inter y lo que vimos en Sevilla, prácticamente de manera inmediata se los ve en el mismo nivel en el seleccionado argentino. Lo que pasa con el sistema es que Ocampos tiene que retrasar un poco la posición para este 4-4-1-1 que muchas veces pone Scaloni. Cuando juega Ocampos lo hace retroceder, pero el recorrido es un beneficio para Ocampos. Tener más recorrido en la jugada para Lucas Ocampos se convierte en un beneficio. Lautaro tiene que hacer lo mismo que hace en el Inter. Prácticamente eso. Ocampos no tiene un Jesús Navas porque hoy no tiene un lateral derecho que también se convierta en extremo cuando el equipo ataque y él tenga que cerrarse, sino que es más bien pegado a la raya lo de Lucas Ocampos en el seleccionado argentino. Lo bueno es que son dos jugadores que llegan en el comienzo de un proceso, porque todavía no comenzaron las eliminatorias, porque queda una Copa América, porque si sale todo bien llegarán al Mundial en gran forma. Esto hace de que viva una transformación y una adaptación con los compañeros a medida que transcurren las competencias y se llega al objetivo final. Realmente considero que son dos pedazos de bestias que aparecieron para darle una sonrisa a la selección argentina en el futuro. Quiero escuchar sus opiniones acerca de Lautaro y de Lucas Ocampos. Los leo como siempre en los comentarios y seguimos por este canal hablando de selección argentina.